¿Cómo es posible que un único punto de tensión, en un rincón del mundo, pueda provocar ondas que lo cambian todo a nivel global? La economía, la política, la tecnología. Pues vamos a meternos de lleno en ello. Hoy vamos a analizar las noticias de un solo día, el 25 de marzo de 2026, para intentar conectar los puntos y ver cómo en realidad todo está mucho más interrelacionado de lo que parece. Nuestro viaje empieza en el epicentro del conflicto, en Oriente Medio. A partir de ahí, seguiremos las ondas expansivas económicas que provoca, veremos cómo se mueven las piezas en el tablero de las alianzas globales y también nos asomaremos a esas corrientes tecnológicas que, sin hacer tanto ruido, están definiendo nuestro mundo. Y al final, claro, intentaremos que todo encaje. Pues todo arranca aquí, con una confrontación de altísimo riesgo entre Estados Unidos e Irán que tiene al mundo literalmente conteniendo la respiración. Y esta es la versión oficial de Estados Unidos. Se habla de un plan de alto el fuego de 15 puntos, que se ha presentado a través de intermediarios pakistaníes. Desde la Casa Blanca se proyecta optimismo, pero esta es solo una parte de la historia. Porque la otra cara de la moneda es radicalmente distinta. Los oficiales militares iraníes no es que solo hayan rechazado la propuesta, es que se han burlado de ella, negando en redondo que haya ningún tipo de conversación directa. El abismo entre las dos posturas es, como se ve, enorme. Y ojo que esto no es un incidente aislado, algo de un día para otro. El conflicto lleva ya 26 días en marcha, 26 días en los que la tensión no ha hecho más que acumularse y eso aumenta el riesgo de que cualquiera de las dos partes cometa un error de cálculo, con consecuencias fatales. Y la respuesta de Estados Unidos, no es precisamente bajar la tensión, sino todo lo contrario. Se está enviando un contingente de 3.000 paracaidistas de élite para reforzar sus posiciones. Es una señal clarísima de escalada. Y para que nos hagamos una idea de la escala, esos 3.000 se suman a una fuerza que ya era considerable. Ahora mismo hay 50.000 efectivos estadounidenses en la región. La magnitud de esta presencia militar, desde luego, subraya la gravedad de la situación. La pregunta clave es, ¿y por qué este conflicto, que parece tan localizado, tiene un impacto global? Bueno, la respuesta está aquí, en el Estrecho de Hormuz. Esta es la arteria petrolera del mundo. Si se controla o se interrumpe su flujo, los precios de la energía se resienten en todas partes, sin excepción. Y claro, el conflicto ya se está desbordando. Ya no es cosa de dos. Irán ha impuesto una especie de peaje para cruzar el estrecho. Por otro lado, Israel está atacando las líneas de suministro que llegan a Irán. Y los países del Golfo, como Bahrein, Arabia Saudí y Kuwait, están sufriendo ataques directos. La mecha, como vemos, se está extendiendo muy rápido. Pasemos ahora a la primera gran onda expansiva de este conflicto. Vamos a ver cómo golpea directamente a los mercados y, por tanto, a la economía global. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un bloqueo en el Golfo Pérsico acabe notándose en el precio de la gasolina, en las bolsas de todo el mundo y en la estabilidad económica de países que estén a miles de kilómetros? Pues las naciones se están esforzando por reaccionar, claro. Por un lado, vemos a la Agencia Internacional de la Energía y a Japón proponiendo echar mano de sus reservas de emergencia para calmar los precios. Por otro, Arabia Saudí intenta una solución más logística, usar sus oleoductos terrestres para saltarse el bloqueo. Son, en el fondo, medidas a la desesperada ante una crisis que no para de crecer. Y el problema no es solo la oferta de petróleo, que también. Hay una tormenta perfecta que se está formando en tierra. Por ejemplo, en Estados Unidos, la red eléctrica ya estaba al límite, superada por la demanda brutal de energía de los centros de datos de inteligencia artificial. Si a eso le sumamos una crisis de suministro por la guerra, pues de repente se destapa una vulnerabilidad crítica que amenaza con una emergencia nacional. Y en este clima de incertidumbre total, ya se sabe, el dinero es miedoso. Los inversores están huyendo de los mercados más volátiles y se refugian en los activos de siempre, en los valores seguros como el oro, cuyos precios, por cierto, se están disparando. Es un indicador clarísimo del nerviosismo que hay a nivel mundial. Y es que una crisis de este calibre no solo mueve el dinero, también acelera y mucho los cambios en el tablero geopolítico. Las alianzas de toda la vida se ponen a prueba y a la vez se van forjando otras nuevas. Y fijaos en esto, porque es muy revelador. Los protagonistas son clave. El presidente de Bielorrusia visita a Kim Jong-un en Pyongyang. Y esto no es una simple visita de cortesía, ni mucho menos. Es una declaración de intenciones en toda regla. Están consolidando un bloque que se define como antioccidental, aprovechando el caos global para fortalecer sus propios lazos. Y ese nerviosismo es global. Drones rusos que caen en países de la OTAN. Se reaviva la lucha en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Y un incidente diplomático muy serio entre Japón y China. Son chispas que están saltando por todo el planeta.
Pero bueno, mientras todos estos dramas geopolíticos acaparan los titulares, hay otras fuerzas muy poderosas que están moldeando nuestro mundo casi en silencio. Así que vamos a cambiar un poco el foco y a mirar hacia la tecnología y la sociedad. Y aquí una noticia que la verdad nadie se esperaba. OpenAI, que estaba en la cima del éxito, decide desconectar Sora, su revolucionaria inteligencia artificial para generar vídeo. La razón oficial apunta al riesgo de un mal uso, lo que abre un debate fundamental. ¿Somos capaces de controlar la tecnología que creamos? Y hablando de responsabilidad, esto sí que es un momento histórico. Por primera vez, un jurado considera que los gigantes tecnológicos son directamente responsables por el diseño adictivo de sus plataformas. Las implicaciones legales y sobre todo sociales de este veredicto son inmensas. Y en medio de tanta tensión, una noticia que nos conecta con la historia, con la aventura. El posible hallazgo de los restos de D'Artagnan es un pequeño recordatorio de que, incluso en los días más complicados, sigue habiendo espacio para el asombro y para el descubrimiento. Muy bien, hemos visto las piezas del puzzle por separado. Un conflicto militar, una crisis económica, alianzas que se mueven y dilemas tecnológicos. Ahora vamos a intentar unirlas todas. Entonces, la idea central al final es esta. Vivimos en un sistema global que está increíblemente interconectado. Un conflicto regional tiene consecuencias económicas inmediatas. Las presiones geopolíticas fuerzan nuevas alianzas. Y los debates sobre la tecnología demuestran ser tan decisivos como las batallas militares. Nada, absolutamente nada, ocurre en el vacío. Y todo esto nos deja con una pregunta final. La pregunta del millón, quizá. Si un problema en una parte del sistema puede causar un fallo en cascada que lo arrastre todo, ¿cómo diseñamos los mecanismos para frenarlo? ¿Dónde están esos interruptores de emergencia, esos cortocircuitos que pueden evitar que una crisis se convierta en una catástrofe global? Una reflexión que, desde luego, queda abierta para el futuro.